Buenos días con todos, ¿qué tal? Soy el doctor Guillermo Tapia, un saludo, les deseo un feliz año 2023 lleno de éxitos y bendiciones para todos ustedes. Te invito a que te suscribas a mi canal, si no lo has hecho, dale botón acá abajo, suscribir y dale a la campanita para que no te pierdas nuevos episodios que nosotros hacemos continuamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cefalea y trombosis cerebral, un caso clínico real para que podamos entenderlo. Para empezar, debemos de saber qué significa cefalea. Cefalea significa dolor de cabeza. Existen aproximadamente 200 causas de dolor de cabeza, de las cuales la mayoría son simples. Por ejemplo, una persona que ya pierde la visión y necesita anteojos, tiene dolor de cabeza o necesita cambio de lente, es bastante común que ocurra en nuestras consultas. O la cefalea del estrés, que es la cefalea tensional, que se produce por estar constantemente en asuntos de actividades estresantes, ¿no? Esto también la vamos a ver en otros capítulos. El día de hoy nos vamos a centrarnos en las cefaleas vasculares, como puede ser la migraña, el síndrome de Horner, y las cefaleas que son de hemorragia cerebral, como es la hemorragia subaracnoidea, y la trombosis cerebral, conocido como ictus isquémico. El ictus isquémico se nos presentó en un caso clínico de un paciente de sexo masculino. Esto es importante, el paciente no es obeso y se está dando estas en personas que no están obesas, a pesar de que el índice de masa corporal que utiliza el analizador cuántico, el punto de partida es 23 y no 25 como la OMS. A pesar de eso, tiene un peso estándar, tiene el esquema completo de vacunación y tiene además de ello hígado graso, antecedentes de fractura de fémur hace 10 años y alérgico a la penicilina. Este paciente presentó caída o entumecimiento de la cara, como estamos viendo en esta gráfica, debilidad muscular del lado del cuerpo, que se conoce como paresia, no puede coger los distintos objetos, por esa razón está cayendo la taza de café, y además tiene dificultad para hablar. Esto es lo característico del ictus o trombosis cerebral. También estos síntomas pueden variar dependiendo de dónde se localiza el ictus, si es una arteria cerebral anterior, medio, posterior. Puede haber parálisis de la pierna izquierda o derecha, dependiendo de dónde se localiza el ictus, o pérdida de la visión o visión borrosa y alteraciones de la conciencia, que pueden ser estados de exacerbación o estados donde el paciente empieza a dormirse, a sentir fatiga. Bueno, de todas maneras, estos son los síntomas más comunes de esta triada. Es importante saber que el paciente, cuando acude a nuestra consulta, hay que preguntarle cuánto tiempo tuvo estos síntomas, porque solamente tenemos 6 horas para actuar. Pasadas las 6 horas puede fallecer el paciente o puede presentar secuelas, es decir, el cerebro, las neuronas se han muerto por la escasez de sangre, y entonces tenemos este problema del ictus y deja bastantes secuelas. En este caso del paciente se realizaron varios exámenes de tomografías y resonancias, no encontraron nada y fue diagnosticado como AIT, que son las siglas de accidente isquémico transitorio. O sea, tuvo una trombosis leve que el organismo solito la resolvió. Y le mandaron aspirina más medicina para tratar el colesterol. Como no se sentía bien el paciente, acudió a nuestra consulta. Nosotros realizamos un examen con el analizador cuántico GT, que lo estamos viendo. Nuestra marca es GT, es la versión clásica con nuevo software. Y estos son los resultados que encontramos en este paciente. Como les dije, es un paciente de peso corporal estándar, 170 centímetros, 60 kilos. Fue evaluado en el año 2021, pero esto no lo he querido sacar adelante porque se están repitiendo mucho de estos casos. Tenemos en la parte cardiovascular el ítem de resistencia vascular y elasticidad de la arteria coronaria.
En nuestro curso del analizador cuántico explicamos todos los ítems punto por punto y qué significa y cómo interpretarlos. Hay varios niveles, que es nivel básico, intermedio y avanzado, en donde tú vas a aprender a manejar esta máquina y dar el tratamiento adecuado. Está enfocada para la medicina alternativa y también para la medicina funcional o medicina complementaria. La resistencia vascular significa que las arterias se volvieron fuertes porque está la presencia de la aterosclerosis. Si no sabes lo que es la aterosclerosis, te dejo un video donde yo explico lo que es la aterosclerosis detalladamente. Y la elasticidad de la arteria coronaria significa que la arteria coronaria también está comprometida, pero no da síntomas. Esta es la ventaja del analizador cuántico, que nos permite prevenir enfermedades antes de que ocurran. La aterosclerosis no solamente es de las arterias de la cabeza, también es del corazón y de todas las arterias del organismo, porque es una enfermedad sistémica y como el cerebro y el corazón son órganos vitales, entonces se lesionan con bastante facilidad y nos dan estos síntomas. La función gastrointestinal se encuentra alterada, en especial con la peristalsis del intestino delgado, y esto se debe a que el intestino delgado siempre se relaciona con el corazón. Y en la medicina bioenergética nosotros sabemos que el órgano acoplado del corazón es el intestino delgado, y todo lo que pase ahí se va a reflejar en el intestino. Y aquí hay debilidad, ¿no? Porque la arteria está lesionada, es un órgano que tiene lesión. El intestino delgado también nos sale en la función gastrointestinal y nos salió un rojo, y este rojo lo encontramos en la función y secreción de bilis. Y este dato de rojo nos está indicando que el paciente tiene un problema a nivel del hígado, y esto se debe a la presencia de colesterol y de toxinas. Cuando una persona tiene colesterol alto, empieza a producir mucha bilis de mala calidad y se forman los cálculos biliares como mecanismos de defensa para que el organismo logre desintoxicarse. Entonces, los cálculos en la vesícula es un sinónimo de toxicidad de la sangre. Y bueno, eso es otro tema que lo dejé ahí, te dejo el video para que veas los cálculos de la vesícula. El intestino grueso también está débil, con coeficiente de disminución de la peristalsis. Es normal porque pasa un tiempo encamado, hospitalizado. Está presentando también grados de calcificación lumbar. Esto se debe a la misma toxina de la sangre. Cuando la sangre se encuentra intoxicada por varias toxinas, como pueden ser productos de desecho de microorganismos como es el estreptococo, que está relacionado con artritis reumatoides y otras enfermedades autoinmunes, o la presencia de bacterias como Bartonella y otros tipos de bacterias que se encargan de generar enfermedades autoinmunes y se reflejan en la columna. La fosfatasa alcalina está alta porque hay enfermedades autoinmunes, o sea, está en un estado inflamatorio, todo el cuerpo de él está inflamado. Está carente de vitamina B12. ¿Por qué razón? Porque la vitamina B12 ayuda a disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Por eso hay que tomarle junto con el ácido fólico, porque esto ayuda a disminuir el nivel de homocisteína, y la homocisteína está relacionado con inflamación. Entonces el organismo de él está muy inflamado, además está carente de lisina, es un aminoácido esencial que debe de ponerlo en la dieta para que vaya a los sitios donde hace falta, en este caso es en el endotelio. El ácido linolénico es una buena opción para tratar estas enfermedades. Tiene que consumir ácidos grasos omegas 3, 6, pero no el 9, porque el 9 es inflamatorio, es el ácido araquidónico, si no nos sirve. La secreción del timo nos indica que tuvo una infección relacionada con una enfermedad viral, probablemente que ha sido COVID en algún momento. Hay que recordar que el estar vacunados no significa que no te vas a enfermar, solamente va a disminuir el riesgo de terapia intensiva. Y entonces el timo está lesionado y nos está indicando infección. El índice de inmunoglobulinas está alto. ¿Por qué razón? Porque hay anticuerpos circulantes y esto corresponde a la toxemia. Está inflamado el organismo y
La aterosclerosis es la inflamación de las arterias con desprendimiento de la placa aterosclerótica. Hay también alteración de la tiroides, contaminación de la radiación electromagnética. Metales pesados, presenta contaminación por plomo, y esto es importante porque el plomo está presente en el humo de los carros, en las tuberías antiguas que son de plomo y la gente está ingiriendo plomo. El plomo se encarga de que la sangre sea tóxica y no se puedan desplazar los eritrocitos con facilidad, y es un factor de riesgo para contraer enfermedades graves. La capacidad mental está disminuida, pues claro, porque sufrió un accidente isquémico. No supimos de qué rama fue porque no había examen de laboratorio, pero sé que lo tuvo. Probablemente haya sido de la cerebral anterior porque tiene problemas de la capacidad mental, en especial con la memoria, o también puede ser del COVID prolongado o long COVID. Alergias, índice de fármacos, también es alérgico a la penicilina, nos indicó el analizador cuántico. La obesidad, el metabolismo lipídico de esta persona está alterada, y a partir del año 2020 vamos encontrando que esta enfermedad de la COVID, el virus, y también la exposición prolongada a los distintos virus y otras causas que no puedo decir aquí, pero están en otras redes sociales, están generando un incremento de lo que se denomina la aterosclerosis acelerada. Personas jóvenes están desarrollando este tipo de enfermedad y están acudiendo a los servicios de emergencia, son bastante jóvenes y el ictus se les presenta de forma fuerte. Encontramos que hay siempre una alteración en el metabolismo, sobre todo de los lípidos, y el cuerpo está muy inflamado. Bolsas en los ojos, que se refleja lo que ocurre a nivel del hígado, los ojos, tejido muscular, metabolismo de grasas y desintoxicación y metabolismo. La persona necesita un suplemento a base de colágeno o alimentos de buena calidad que tengan colágeno. Por ejemplo, la quinoa y el amaranto, el frijol, son alimentos que contienen altas cantidades de aminoácidos para el correcto desarrollo del organismo. Estos aminoácidos esenciales no se producen en el organismo, uno los tiene que ingerir de forma en las comidas, entre más naturales mejor. Si consumen estos alimentos que yo les digo, la quinoa, lenteja, las leguminosas, el brócoli, contiene gran cantidad de estos aminoácidos esenciales, y el organismo empieza a mejorar y a repararse, ¿no? Entonces, los meridianos de acupuntura, tenemos nosotros el meridiano del hígado, que es el que nos veo que está lesionado porque tenemos un problema de hígado, y también tenemos el meridiano de pulmón porque el paciente también tiene el COVID prolongado. Entonces, la suma de estos factores del problema de los lípidos, del problema del post-COVID y también el problema de la desintoxicación con metales pesados, hicieron que se forme alguna especie de émbolo, un trombo que se solucionó por sí solo, por suerte. Y este dato es un dato bastante preocupante, ¿no? Cuando encontramos en el pulso de corazón, porque nos está diciendo que stroke significa derrame cerebral, o sea, el paciente puede hacer un tromboembolia en cualquier momento, pero esta vez más grave, o una hemorragia, que es mucho peor. Hay que acordarnos de que es la segunda causa de muerte a nivel mundial y está relacionada bastante con la aterosclerosis, ¿no? En fin, con este paciente entonces encontramos que está contaminado, tiene un déficit energético a nivel del hígado, a nivel del corazón, y está inflamado a nivel corporal. Vamos a seguir viendo más datos sobre el ictus porque esta enfermedad, como ya les decía, es una enfermedad bastante común y grave. Tiene aproximadamente 6 horas desde que iniciaron los síntomas para tratar. Hay algunos tipos de cefaleas, como la cefalea en trueno, que es un peor dolor de cabeza que haya tenido en su vida, y que aquí hay una hemorragia al contrario de un ictus. Esto lo trataremos en otra clase. Está relacionado bastante con el déficit de vitamina C, el colesterol alto y los triglicéridos. El ictus tradicionalmente se formaba aquí en la arteria carótida. Aquí tenemos una arteria carótida normal,
pero a medida que va desarrollando la aterosclerosis y sus 5 estadios, va taponando y no va llegando sangre al cerebro. Por eso nosotros pedimos lo que se denomina un eco de seno carotidio para ver si no tiene algún problema de esclerosis. Pero el analizador cuántico ya nos dice prácticamente con el metabolismo de lípidos y también con el estado cerebral. Los sitios más frecuentes son en las bifurcaciones de las arterias. Eso lo dejo en el tema de aterosclerosis porque es muy largo y solo nos centramos aquí. Llega una emoción fuerte, un enojo, una ira o simplemente la infección ya depletó y el organismo ya no pudo compensar. Se rompe esta arteria y se forma un coágulo que viaja directamente hacia la cerebral media y produce los síntomas que ya hemos descrito, como es pérdida de conciencia, dificultad para hablar, pérdida de conocimiento, entumecimiento, parálisis, y tiene que ir urgentemente a un servicio médico para que le resuelvan, ya que tiene solamente 6 horas antes de que empeore los síntomas. Entonces, otras enfermedades que todas están relacionadas con lo mismo: el colesterol y los triglicéridos altos, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, síndrome antifosfolipídico, donde algunas personas empiezan a hacer coágulos y tienen que vivir coagulados toda la vida. El embarazo también genera coágulos debido a las hormonas y a la retención de líquidos. El COVID y síndrome post-COVID está relacionada con gran cantidad de ictus, ya que las arterias quedan inflamadas y esto hace que se generen trombos in situ. O sea, en una arteria de esta se generó ahí dentro, no migró, no viajó, o también puede viajar o migrar, eso no lo podemos saber. También tiene cáncer, obesidad, y también está relacionado mucho con el aspecto emocional, especialmente con la furia, con las iras. Es bastante común escuchar a la persona: me dio la trombosis, y eso está relacionado con las iras y el enojo, y ya lo ves con el hígado. En este video vamos a verlo de forma más detallada. Se muestra una parte del corazón con las arterias que se extienden hacia arriba desde el corazón hacia el rostro y la cabeza. Una apoplejía puede ocurrir cuando una obstrucción, como un coágulo de sangre, se traslada desde otra parte del cuerpo y se aloja dentro de una arteria en el cerebro. La figura gira, mostrando las arterias del cuello. Un acercamiento ampliado de una pequeña sección en la parte superior del cuello muestra un coágulo de sangre. Cuando la pared de una arteria se daña, pueden formar varios tipos de embolia u obstrucciones. Se muestra un vaso sanguíneo con una pequeña área dañada en la pared interna. La pared del vaso sanguíneo se desprende del lado de la arteria y sobresale hacia el canal, donde obstruye parcialmente el flujo sanguíneo. Se forma una masa, la embolia, en la sección dañada del vaso sanguíneo. La embolia puede estar formada de varias sustancias como plaquetas, elementos en la sangre que ayudan a coagularse, coágulos de sangre que se formaron en cualquier otro lugar y llegaron al área dañada, colesterol o una combinación de los mismos. Se muestran partes de la embolia que se desprenden de la embolia principal y fluyen hacia el vaso sanguíneo. Primero, una embolia formada por plaquetas, luego un coágulo de sangre, después colesterol y luego una embolia formada de una combinación de estas sustancias. Por ejemplo, se forma una embolia en la arteria carótida y se desprende, viajando hacia el cerebro, donde eventualmente se alojará. Acercamiento en la arteria carótida justo debajo del cerebro. Una luz brillante intermitente indicando la ubicación de la obstrucción sube en la arteria, desapareciendo debajo del cerebro. La arteria bloqueada priva al cerebro de oxígeno, lo que ocasiona daños al tejido que lo rodea. El cerebro se observa de perfil recubierto por vasos sanguíneos. Se muestran 3 áreas oscurecidas en la parte inferior derecha del cerebro. Las áreas oscurecidas representan el tejido dañado. El resultado es una apoplejía.
La imagen gira y se retrae para mostrar más del cerebro. Las áreas oscurecidas muestran dónde la apoplejía ha ocasionado la muerte de parte del tejido cerebral. Bueno, en esta ocasión ya hemos visto cómo la apoplejía genera este tipo de enfermedades y vamos a seguir viendo más datos de esta exposición que la traje. Entonces, a nivel energético, el ictus cerebral se caracteriza porque hay varios órganos que lo pueden generar. Entre ellos tenemos a lo que es el hígado. Generalmente las emociones de ira se transforman en energía sangre negativa y es muy fuerte esta turbulencia y hacen que las placas ateroscleróticas se rompan y se vayan los émbolos, como explicaba en el video anterior. En otras ocasiones el corazón y los vasos sanguíneos se empiezan a inflamar y empiezan a generar trombos in situ. Eso es lo que ocurre con algunos virus, que incluye el COVID y otros tipos de virus. Los metales pesados empiezan a incrementar este riesgo. Metales pesados como son el mercurio, el plomo, el cadmio y también en ocasiones el déficit de riñón, sobre todo cuando se acompaña de dolor lumbar, puede originar este problema del ictus. El ictus siempre va a simbolizar lo que significa calor e inflamación en la sangre. Los síntomas que vamos a encontrar es como ya les dije, ¿no? Cefalea intensa súbita, pérdida del nivel de la conciencia, dificultad para hablar, entumecimiento de brazos y piernas, visión borrosa o pérdida de la visión. Si no se da el tratamiento durante las 6 horas es muy difícil recuperarse del ictus. El analizador cuántico que nosotros ya vimos se encarga de buscar datos como es la formación de aterosclerosis, colesterol, onda K, metales pesados, hígado graso, intoxicación, problemas a nivel de estómago, sinusitis. En ocasiones las sinusitis son crónicas, pueden suturar y generar trombos, y es la trombosis de los senos cavernosos, que también es bastante letal. Déficit de colágeno del endotelio y bueno, el déficit de ácidos grasos 3 y 6 y la vitamina C es fundamental para tratar estas enfermedades. Hay varias formas de tratar bioenergéticamente el ictus, pero el ictus debe de irse a un hospital porque es una amenaza de vida que compromete la salud. Nosotros podemos prevenirlo en base del analizador cuántico, sobre todo si nos sale el índice de Stroh o la onda K. Y también tenemos que dar a las personas que consuman alimentos, y estos alimentos tienen que ser alimentos que se encargan de restituir al epitelio, alimentos que sean completos o suplementos alimenticios que sean de calidad. Bueno, espero que les haya gustado esta ligera charla de lo que es el manejo del ictus y nos estaremos viendo próximamente en otros videos. Soy el doctor Guillermo Tapia y espero verlos próximamente. Si les gustó el video, dale like y suscríbete para que no te pierdas nuevos videos que vamos a realizar y explicando las diversas enfermedades desde un punto de vista energético.